¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro espacio con la Biblia en la mano. En la última charla mencionábamos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y hacia el año 200 a.C. se hizo la traducción en griego, que es la traducción que nosotros conocemos como la versión de los 70. Es solamente del Antiguo Testamento. Esta versión, cuando los traductores hicieron la traducción del hebreo al griego, añadieron 7 libros que son importantes. Estos libros solamente están en las Biblias católicas. En las Biblias de las otras confesiones cristianas no aparecen estos libros. Son 7 libros que manifiestan algunos elementos que son importantes, que ya se manejaban aproximadamente hacia el año 200 a.C. ¿Qué elementos? La retribución de las buenas obras, la resurrección, el elemento que es muy importante, por ejemplo, lo menciona mucho el libro de Tobías, cómo Dios nos acompaña con sus ángeles guardianes. Está el libro de Esther, está el libro de Judith, está el libro de la sabiduría. Es decir, son elementos que se van introduciendo paulatinamente en el pensamiento teológico del pueblo de Israel. Estos 7 libros aparecen solamente en las Biblias católicas. En las versiones de las otras confesiones cristianas no aparecen. Esto se debe a que otro salto gigantesco, hacia el año 1500, cuando Martín Lutero, en este estira y afloja con la Iglesia Católica, decide hacer la separación. Martín Lutero decide quedarse con lo que nosotros vamos a llamar, lo vamos a abordar más adelante. Martín Lutero decide quedarse solamente con el canon hebreo. No toma el canon griego, que es el que tiene estos 7 libros más. Pero eso volveremos más adelante. Yo quisiera hablar en este momento cómo la palabra de Dios, si bien es cierto que asumimos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, tenemos que decir que Dios toma, se vale, usa al ser humano para la redacción, para la escritura de esta palabra. Entonces, el ser humano, hombres, mujeres, los grandes sabios, cuando van a escribir la palabra de Dios, nuevamente la hacen desde su tiempo, desde su historia, desde su cultura. Y esto es muy importante. ¿Cómo lo hacen? Un elemento muy importante que para la Iglesia Católica es fundamental es la inspiración. Cuando decimos que la palabra de Dios es inspirada, queremos decir que aquel hombre, que aquella mujer, cuando está hablando, cuando está escribiendo la palabra de Dios, recibe una moción, recibe la presencia del Espíritu Santo para que lo que vaya a decir vaya acorde con la doctrina de la fe, vaya acorde con lo que Dios quiere hablarnos para la salvación de su pueblo. Esto se utiliza, la doctrina de la inspiración la vamos a utilizar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que cuando un profeta está hablando, está inspirado. Cuando San Pablo está escribiendo sus cartas, está inspirado. Cuando el profeta Jeremías está hablando, está redactando, está inspirado. Cuando Lucas escribe su evangelio, está inspirado. Cuando San Juan escribe su evangelio, sus cartas, está inspirado. Otra vez, insistimos, la inspiración es la presencia del Espíritu de Dios en el ser humano para que obre de acuerdo a lo que Dios quiere. Ojo, esto no quiere decir que es un dictado formalito, palabra por palabra, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte. No. Es la idea, y el hombre, aquel que escribe, aquel que redacta, lo va a hacer de acuerdo, insistimos, a su tiempo y a su espacio. Pero siempre va a estar acorde con el pensamiento que Dios va a dictar para que se realice su palabra. Ahora bien, en la Biblia tenemos una diversidad de libros que no todos corresponden al mismo género literario. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el libro de Levítico
vamos a encontrar mucho la cuestión del género literario legal. Ahí hay muchísimas leyes en el Levítico. Cuando quieran ustedes asomarse al libro del Levítico, van a encontrar una serie de normatividades. El libro de los Números, fundamentalmente, es el dictado de lo que Moisés tiene que hacer con respecto al tabernáculo, al templo, a la tienda de reunión, al arca de la alianza, cómo tiene que estar hecha, cuánto tiene que medir. Por ejemplo, cambiando, el libro de los Salmos. Son oraciones maravillosas, oraciones magníficas, oraciones que brotan del corazón y en donde nosotros nos podemos encontrar. Cuando leemos el libro de los Salmos, nos vamos a ver ahí reflejados, hermano. Salmo 50, 51, según la versión. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Es un hombre atribulado, que se le pesa su pecado, su dolor, y le pide perdón a Dios. Pero por ejemplo, en el Salmo 103, 104, alma mía, alaba al Señor, bendice al Señor, dale gracias por todo lo que ha hecho por ti. Salmo 42, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, Dios mío. El anhelo, el deseo, la búsqueda de Dios. Y uno de los salmos que muchos de ustedes conocen, que todos conocemos porque es un salmo bellísimo y que muchas veces lo repetimos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, en el libro de los Salmos tenemos un sinfín de oraciones para todos los acontecimientos de nuestra vida. Estemos contritos, adoloridos por nuestros pecados, estemos exultantes para darle gracias a Dios, estemos en momentos de dificultad. El libro de los Salmos está para eso. Lean el libro de los Salmos y se encontrarán en esas oraciones de una manera muy personal. Pero hay otros géneros literarios. Podemos ir al libro de Samuel, que nos cuenta la historia del nacimiento del pueblo de Israel como nación. Y en el libro de Samuel tenemos ahí dos elementos de una historia muy bellísima. Se los menciono rápidamente. En el capítulo 1, 2 y 3 del primer libro de Samuel, la historia maravillosa del nacimiento, de la gestación del profeta Samuel. Como a una mujer estéril, Ana, como Dios se va a presentar con ella para concederle al hijo. Y le dice: Ana, si me concedes el hijo, te lo doy para que entre a tu servicio. Samuel capítulo 3. El capítulo 3 es maravilloso porque es el llamado. Cuando Dios le dice a Samuel: ven, Samuel, Samuel. Y el chamaquito responde inmediatamente. Podríamos preguntar ahorita rápidamente, entre paréntesis: ¿hemos escuchado la voz de Dios? Seguramente que sí. No dudo que ustedes escucharon la voz. No como estamos hablando ahorita nosotros, por supuesto. Pero ¿qué tal cuando estamos frente a una situación difícil y nos ponemos oración? Dios nos habla. Dios nos habla en su espíritu. Dios nos inspira. Dios nos ilumina. Y la otra historia en el libro del profeta Samuel es cuando aparece el rey David. Es una historia bellísima. Es un género literario diferente de la oración. Es un género literario diferente de las leyes. Este género literario, vamos a llamarlo así, son las historias de caballería. Así lo pongo para hablar de un sentido general. El papá del muchachito David lo manda al campo de batalla para ver cómo están sus hermanos. El rey Saúl está comandando las tropas de Israel frente a los filisteos. Y entonces rápidamente va el muchachito, llega, se entera de que le están haciendo una ofensa a Dios, y este muchachito sale al frente y le dice: yo voy a matar a ese hombre. Yo voy, porque nadie puede ofender al Dios vivo. Léanlo. Nos vemos la próxima vez.